Compañeras, compañeros de el Frente Juvenil Hagamos lo Imposible, desde el capítulo Argentina de la Marcha Patriótica les enviamos un saludo muy grande y sobre todo un agradecimiento por tenernos en cuenta en este ciclo latinoamericano, en este ciclo Enlazando Latinoamérica, en el aspecto particularmente del feminismo, ya que para nosotras, en las mujeres en Colombia es fundamental todo el camino, el proceso que han andado las mujeres argentinas para enseñarnos justamente lo difícil, lo larga, pero lo satisfactoria que es la lucha por la igualdad de género, lo satisfactoria que es la lucha también por un aborto legal, seguro, gratuito y bueno, entre las diferentes demandas que el movimiento feminista argentino ha sabido instalar, no solo en este país, sino en todo el continente. Así que primero, pues muchísimas gracias por esta invitación y por abrirle un espacio justamente de visibilización a lo que en Colombia ha sido un proceso de mucha defensa, de mucha lucha, un proceso arduo de construcción de poder femenino en el marco de una sociedad convulsionada, una sociedad luchadora, de una sociedad que siempre ha estado justamente al lado de los reclamos sociales, una sociedad que siempre ha buscado, por sobre todas las cosas, la consolidación de una paz con justicia social y la resolución de los conflictos estructurales que llevaron a que en este momento, bueno, antes del proceso de paz, pues lleváramos más de 53 años de conflicto, que además de ser social y político, pues pasar a la fase armada, ¿no? Con las diferentes insurgencias. En el marco de justamente todo este reclamo social, bueno, se da en el año 2010 uno de los nuevos intentos de diálogo entre la insurgencia de las FARC-EP y el gobierno colombiano, en cabeza de Juan Manuel Santos, que afortunadamente tiene un buen resultado. En el año 2016 se firma definitivamente el acuerdo de paz y se inicia la implementación. Más allá de diferentes complejos problemas que ha tenido la implementación, sobre todo por parte, en realidad solamente por parte del gobierno, quien ha manifestado insistentemente en no cumplir justamente los acuerdos a los que se comprometió en el marco de La Habana. A pesar de ello, bueno, las organizaciones sociales, la insurgencia, que bueno, hoy día es un partido político, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, hemos de alguna manera logrado junto con ellos y ellas consolidar un proceso de cambio en Colombia, un proceso de defensa de los acuerdos de paz y un proceso de exigencia de la implementación de los acuerdos por parte del gobierno, que fue lo que se comprometió, por supuesto, en el marco de La Habana. Respecto al tema particularmente de mujer, bueno, en este proceso de paz se presentó un hecho inédito en otros procesos de paz anteriores alrededor del mundo y fue la característica de que las mujeres, en este caso en el Acuerdo de Paz de La Habana, crearon una subcomisión de género sugerida por la subcomisión de la insurgencia y bueno, también adherida una parte de subcomisión de mujeres del gobierno nacional, donde estas mujeres se sentaron en una mesa a decir, para hablar de la paz en Colombia y para hablar de la transformación de las causas estructurales que nos trajeron hasta este punto, es fundamental comprender que las mujeres en Colombia hemos vivido la guerra de una manera particular, hemos vivido la guerra poniendo nuestros cuerpos, poniendo nuestros corazones, nuestros hijos, nuestros sentires, y todo esto lo hemos puesto en juego y no solo desde un lugar victimal, sino justamente han sido todas estas características las que nos han llevado a nosotras a retornar a los territorios, lo que nos ha llevado a nosotras a superar esas violencias físicas, psicológicas, emocionales, poniendo por encima de ello el amor a los territorios, el amor a nuestro pueblo, para retornar justamente a los lugares de los cuales el Estado y el paramilitarismo en su gran mayoría generaron un conflicto particular, ¿no? En ese sentido, creemos que es muy importante empezar, o en ese momento creíamos que era muy importante empezar a discutir justamente cuál es el papel de las mujeres en cada uno de los puntos que tenía el proceso de paz. Entonces, las mujeres que tenían, por ejemplo, que tenían que ver con el punto de desarrollo rural integral, que tenían que ver con la participación política, que tenían que ver con los cultivos de uso ilícito, qué tipo de víctimas somos las mujeres y por último, cuál era nuestro papel en el fin del conflicto o en la implementación de los acuerdos. Esto durante muchos años, bueno, generó gran revuelo, gran debate nacional, en un contexto sobre todo de un país como Colombia, un país tan conservador y religioso en el que simplemente hablar de género, hablar de igualdad, hablar de feminismo ya es una satanización del movimiento social, ya es una satanización de cuáles son precisamente pues las intenciones del movimiento social a la hora de hablar de género, ¿no? En ese sentido es fundamental bueno, comentarles que afortunadamente tuvo un resultado muy positivo para el proceso de paz. Se hizo una revisión de los acuerdos que se habían llevado a cabo en cada uno de los puntos hasta el momento discutidos por las delegaciones en La Habana, por las delegaciones de paz de ambas partes, y se concluyó, bueno, se hizo, digamos, una modificación a ciertos elementos de cada uno de los puntos que las mujeres de esta subcomisión consideraban atentaban contra la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición en el caso de nosotras.
Por ello, bueno, fue complejo, por supuesto, digamos, hacer parte de un país con una cultura machista tan compleja y tan profunda, ser parte también de una mesa de negociaciones con una gran mayoría y una representación mayoritaria masculina, pero sin embargo, compañeras estuvieron ahí, digamos, al pie del cañón, justamente diciendo la voz de las mujeres se tiene que escuchar. Muchos de los ciclos de víctimas que viajaron a La Habana estaban compuestos por mujeres, muchos de los sectores sociales que fueron consultados para este proceso de paz también estaban liderados por mujeres, y esto es algo característico, ¿no? El proceso social en Colombia y el proceso político en Colombia es encabezado, a pesar de que las figuras visibles o famosas son figuras masculinas, en los territorios, digamos, en los procesos de base son las mujeres las que tienen como esa batuta, son las mujeres las que cuando se suman a un proceso político y se suman a un proceso social, pues llevan consigo a toda su familia, llevan consigo a sus esposos, llevan consigo una transformación más estructural de lo que significan en los núcleos familiares, ¿no? Entonces fue complejo, fue bastante complejo, pero afortunadamente tuvo un resultado maravilloso, que es la inclusión de una perspectiva especial de géneros, que no se había dado hasta el momento en ningún otro acuerdo de paz, que de hecho organizaciones de derechos humanos internacionales y la misma Organización de las Naciones Unidas reconoce este punto del proceso de paz, esta perspectiva de género, como uno de los grandes avances sociales que le aporta Colombia a la transformación o a la consolidación de los derechos humanos a nivel internacional, ¿no? Entonces, por ese lugar es bastante interesante como mujeres guerrilleras y mujeres del gobierno y mujeres campesinas, obreras, estudiantes, logramos construir y decir, hey, el conflicto en Colombia nos ha impactado a nosotras particularmente, a toda la población por supuesto, pero a nosotras particularmente nos ha impactado, por ende este acuerdo de paz tiene que tener sí o sí una perspectiva desde este lugar. Sin embargo, no está todo, no es nada color de rosa, digámoslo. En realidad, en el papel dicen muchas cosas, pero esas cosas que dicen en el papel, bueno, el pueblo colombiano siempre ha sabido que son cosas que el gobierno firma, pero para que un gobierno, bueno, cumpla justamente un acuerdo de este tipo, pues es más complejo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotras somos las que tenemos que salir a las calles, somos las que tenemos que salir a los campos, tenemos que salir a las universidades, a los auditorios, a los colectivos, al transporte público, a la calle, a decir, el gobierno se comprometió a esto, y así como el gobierno no ha incumplido con las zonas veredales, no incumplió con un montón de elementos de la implementación, no ha incumplido con la amnistía de muchísimos prisioneros y prisioneras políticas y de guerra que siguen presos en las cárceles colombianas en condiciones inhumanas y que a partir del acuerdo de paz debían ser liberados inmediatamente, y el gobierno colombiano no ha cumplido. Ese gobierno que además en el marco, bueno, de lo que está sucediendo esta semana, hoy 11 de octubre, la semana pasada, fueron asesinados 9 campesinos en Tumaco, Nariño, en el marco de una resistencia pacífica a la erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito, que el gobierno también se comprometió en el marco del acuerdo de paz a suspender y a cumplir lo que dice el acuerdo, que es la sustitución y la erradicación manual y voluntaria por parte de las comunidades. Entonces, así como el gobierno ha incumplido en estos puntos, pues por supuesto que de alguna manera ha sido el pueblo colombiano y han sido las movilizaciones las que han obligado al gobierno a cumplir y las que han hecho presión social para que esto suceda, al igual que la comunidad internacional de la que ustedes hacen parte, es fundamental también para nosotras exigir al mismo nivel y de la misma manera, con el mismo eco y la misma fuerza, que se cumplan las cosas que quedaron en la perspectiva de géneros, ¿no? Sin embargo, bueno, hay muchísimo trabajo por hacer todavía. Colombia es un país supremamente desigual en general, sobre todo en el caso de las mujeres. La feminización de la pobreza en el caso colombiano es dramático. La invisibilización del papel de las mujeres en los procesos sociales, como les decía, también es bastante dramático. Entonces es un proceso social de transformación. Digamos que nosotros entendemos este proceso de paz como un proceso de transformación, un proceso de transición, de comprender un conflicto político y social desde una característica armada a un debate político, por ejemplo, a un debate político en el Congreso, donde logremos instalar temas como el aborto legal, seguro y gratuito, que ustedes llevan más adelantado en términos de demandas sociales, que logremos instalar el tema y la exigencia de que cesen los asesinatos y los feminicidios en Colombia, que se deje naturalizar la violencia, los chistes machistas, misóginos, patriarcales. Es un debate muy largo, es una lucha muy extensa que nos queda a nosotras las mujeres colombianas por delante, pero que sin embargo estamos dispuestas a dar. Digamos que siempre hemos dicho, nosotros perdimos el miedo, y no lograron con más de 60 años apaciguar la lucha social, apaciguar los ánimos de cambio y de transformación del pueblo colombiano, así que va a seguir sucediendo inevitablemente, así que les va a tocar
al gobierno colombiano, a la oligarquía colombiana, soportar muchos reclamos y escuchar y hacer realidad muchos reclamos que las mujeres colombianas en campos y ciudades hemos tenido históricamente. Respecto al tema del movimiento de mujeres y ciencias en América Latina y cómo nosotros lo vemos desde afuera, bueno, un poco les venía comentando eso, ¿no? Es para nosotros grato, impresionante ver, por ejemplo, hechos como el Encuentro Nacional de Mujeres, del que hemos participado activamente y donde nos encontramos miles de mujeres con diferentes perspectivas políticas, de diferentes tradiciones, que se juntan a discutir qué significa ser mujer en la Argentina hoy. Y eso nos parece fundamental, es más, nos gustaría, nos encantaría poder replicarlo en Colombia, pero entendemos, digamos, que se llegó a eso después de un largo proceso, después de un proceso justamente del fascismo a la última dictadura, donde se redujo y se intentó reducir justamente la movilización social y donde las mujeres, como nos caracteriza esta fuerza y esa energía de lucha, pues logramos sacar adelante y logramos constituir, bueno, las mujeres argentinas lograron constituir este encuentro de mujeres que hoy se sostiene, al igual que las enormes movilizaciones de Ni Una Menos, que son impresionantes, y no solo en términos mediáticos, no en términos del encuentro o la marcha, digamos que son las cosas más visibles, sino en esos pequeños detalles que hacen que nuestra América Latina sea una América Latina con una perspectiva feminista, ¿no? Y es que, como les decía, esos pequeños procesos de base, ir a las villas, ir a los barrios, ir a los campos y ver que justamente somos las mujeres las que de alguna manera llevamos adelante esa batuta y esa lucha y esa ansia de igualdad social, ¿no? Nosotras desde la marcha siempre hemos dicho, es imposible hacer una emancipación social sin una emancipación de género, pero por ende es imposible hacer una emancipación de género sin una emancipación social. Por eso nos inscribimos dentro de una tradición feminista colectiva, una tradición feminista que tenga en cuenta la liberación de la clase trabajadora, que tenga en cuenta la liberación de los campesinos y las campesinas de el yugo explotador, de la oligarquía, digamos, de un sistema que lo único que ha hecho justamente es ahondar esa brecha de diferencia social entre los ricos que cada vez son más ricos y los pobres que cada vez somos más pobres, y en ese sentido, bueno, justamente entrar a discutir ese tipo de cosas, entrar a romper con eso y exigir y decir, además invitar a nuestros compañeros y compañeras, particularmente a nuestros compañeros hombres, a sumarse a este grito feminista desde una perspectiva popular, desde una perspectiva social, desde una perspectiva latinoamericana, y que además, por supuesto, recoja la tradición de otro tipo de feminismos en el mundo, ¿no? Experiencias como las feministas de la Unión Soviética, como las feministas sufragistas, también algunas, como las feministas, por ejemplo, de todo el movimiento reivindicativo afrodescendiente en los 60s y 70s en Estados Unidos. Son mujeres que de alguna manera han adelantado una teoría, una investigación, una lucha que hace que nosotras hoy, mujeres del siglo XXI, mujeres de los movimientos sociales, jóvenes, latinoamericanas, podamos recoger esas tradiciones y justamente llevarlas adelante. Creo que ese movimiento de mujeres y disidencias en América Latina tiene una tarea enorme por desarrollar, tiene un deber ser histórico, así como muchos jóvenes de acá para atrás no nos defraudó la generación del 70 poniendo su vida justamente por defender sus ideales, no nos defraudó la generación del 60, no nos han defraudado muchas generaciones. Bueno, nosotros tenemos y nosotras tenemos ese deber de defender y de poner en discusión y de incomodar y de poner en la mesa siempre del debate político en América Latina el feminismo como un problema central, y que es imposible hablar de una revolución en América Latina sin tener en cuenta nuestras diferencias culturales, sin tener en cuenta nuestras diferencias lingüísticas, pero sobre todo sin tener en cuenta que tanto hombres como mujeres hacemos parte de este continente y que no es cuestión de incluir discursivamente a las mujeres, sino es cuestión de hacer una transformación real, política, las bases de nuestras organizaciones, de nuestros pensamientos y la filosofía de lo que nosotros mismos ponemos en práctica en nuestro quehacer político, donde las mujeres tengamos esa voz, ¿no? Y donde no sea un favor, entre comillas, una ley de cuotas para que pobrecitas hablen, sino justamente sea de igual a igual, y además reconocer y recoger, y la invitación también, que es algo que nosotras en Colombia hemos hecho, es esa invitación a indagar, a buscar en nuestra historia quiénes han sido esas mujeres, quiénes han sido esas mujeres que han construido país, que han construido patria, que han construido una patria grande como la nuestra, pero que no conocemos porque la historiografía no las registró, porque no llegaron a las bibliotecas. Bueno, esa investigación nosotras en Colombia estamos iniciando a hacerla y las invitamos, por supuesto, a ustedes también a hacerla, a los chicos y a las chicas de Haciendo lo Imposible en este encuentro de Latinoamérica, a ver en estos países qué ha pasado con las mujeres y cómo hemos defendido con nuestros cuerpos, con nuestros territorios, justamente la transformación social. Y sobre todo, bueno, como decimos en Colombia hace mucho tiempo, las mujeres colombianas no vamos a parir más hijos para la guerra, ni más hijas para la guerra, y eso es una decisión política de las mujeres en Colombia, es una decisión política que además acompaña a nuestras organizaciones.
y sobre todo que somos mujeres en colectivo, ¿no? No nos sirve de nada una emancipación individual, no nos sirve de nada una emancipación solo de las mujeres y solo mía, sino necesito, justamente es una emancipación social, necesitamos una transformación social de los hombres y las mujeres que hacemos parte y por supuesto ambos somos víctimas de este sistema patriarcal, capitalista y heteronormativo. Así que bueno, con esas ideas en general les enviamos un saludo muy grande, muchísimas gracias por esta invitación, esperamos poder seguir aportando en el debate y un saludo enorme del pueblo colombiano al pueblo argentino, siempre con la gratitud como bandera por todo el esfuerzo y por todo el acompañamiento que hicieron siempre, no solo al proceso de paz en estos últimos años, sino justamente a toda la construcción y al debate de instalar un proceso de paz y bueno, al conflicto político, social y armado en Colombia. Así que muchísimas gracias, compañeros. Les envío un saludo muy grande en nombre de las compañeras de la Marcha Patriótica, de las mujeres patrióticas, un saludo también en nombre de nuestros compañeros y compañeras y seguimos por ahí en América Latina caminando por una segunda y definitiva independencia. Muchas gracias.